Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del podcast de Bioética para Beber. Mi nombre es Paola Buedo, yo soy investigadora del programa de bioética de Flaxo Argentina y me acompaña, tengo la grata compañía de la doctora Florencia Luna, quien es la directora del programa de bioética de Flaxo, entre otras cosas que por suerte ya hemos recorrido en estos podcasts. Y hoy, hola Flor. Hola. Hoy vamos a debatir, a traer a estos podcasts una dimensión de la ética que tal vez históricamente no ha sido la más sexy, como le gusta usar a Flor, que es la ética o la bioética en la salud pública. Pero recientemente algunos hechos que estamos aún transitando, como la pandemia, han hecho que varias de los aspectos que recorren la ética en la salud pública se pusieran sobre la mesa y ciertamente se debatieran, incluso se utilizaran para tomar decisiones sobre cómo gestionar la pandemia en términos más macro y hasta en el día a día de la atención de los pacientes. Hay como dos grandes campos de la ética en salud pública. Uno tiene que ver con esta tensión entre las libertades individuales y la protección colectiva, y el otro, creo, Flor, tiene que ver con la justicia y la distribución de recursos en salud. Tomemos a la pandemia como ejemplo porque creo que nos va a ayudar, porque todos y todas la padecemos un poco y también obligatoriamente tenemos que vivir muchas de estas cuestiones, entonces tomémosla como ejemplo para trabajar este tema. ¿Cuáles dirías vos que son los aspectos éticos más importantes que ha iluminado la pandemia o que ha traído la pandemia en términos de salud pública? Mira, la primera cuestión que yo creo que habría que destacar es que por primera vez se tomó como conciencia a nivel local y a nivel global de la importancia y la necesidad de la reflexión ética para las políticas públicas. Esto era algo que previo a la pandemia no se pensaba, y con la pandemia y la necesidad de empezar a tomar y a definir nuevas políticas públicas, se empezó a hacer muy claro que era necesario tener un marco ético para poder defender o argumentar por qué, por ejemplo, se pedían ciertos esfuerzos colectivos. Lo que hace en realidad la ética de la salud pública pone en primer lugar al colectivo, a la población. Y este tipo de planteo en realidad no fue, como vos dijiste así al pasar, no fue lo que históricamente apareció desde la reflexión bioética. Lo que históricamente apareció, o lo primero, tuvo que ver más sobre todo con el tema de la autonomía y el respeto por las personas. Ese fue el gran tema que en realidad vino a cortar el paradigma beneficente tradicional de la medicina. Y en realidad este tipo de planteos se enmarca sobre todo en lo que se conoce como una ética clínica, en la relación médico-paciente, consentimiento informado, hasta eutanasia. Bueno, todas estas cuestiones se pueden leer desde esta perspectiva. En cambio, la ética de la salud pública lo que hace es decir, bueno, pero en realidad también hay decisiones que tenemos que tomar, como vos también decías, a nivel macro, como sociedad. En general son los gobiernos los que tienen que tomar este tipo de políticas públicas, y era como que no existía prácticamente.
Hay, digamos, trabajos de Ruth Fayden que son, digamos, precursores y que aparecen al inicio de la bioética, pero en realidad eran como trabajos relativamente como marginales, no eran lo que se llama el mainstream, ¿no?, de la bioética. Entonces, la pandemia obliga de repente a tener que, bueno, ponerse a pensar, bueno, está bien pedirle a la gente que se aísle, ¿hasta dónde podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos, qué sé yo, no dejar entrar a una persona a su país? ¿Hasta dónde, digamos, hasta dónde todas estas medidas de podemos exigir el uso de una máscara? ¿No? Porque también uno se puede plantear, bueno, exigir el uso de una máscara si uno no tiene los recursos para comprárselos, ¿no? O sea, se empiezan a plantear cuestiones por el estilo. Entonces, por ejemplo, en nuestros países apareció esta idea de que se podía usar una doble máscara, porque no son las máscaras que uno ve que se usan en los países industrializados, que son las que usan por ahí el personal médico, sino que son máscaras caseras. Entonces, bueno, por ahí doble máscara, digamos, en realidad una especie de tapabocas, tiene el efecto similar. Pero bueno, uno como gobierno, como sociedad, se tiene que preguntar cuáles son los límites entre el proteger ese bien público que es la salud colectiva y, bueno, el bienestar individual, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, tener que empezar a trabajar desde la casa, qué sé yo, para una familia que tiene chicos pequeños que no los puede mandar al colegio, y bueno, es todo un desafío, ¿no? ¿Cómo hago para poder tener mis reuniones y a la vez, y por ahí tengo una sola computadora con suerte, ¿no? Y cómo... Entonces, la pandemia puso de manifiesto la necesidad de este tipo de planteo, ¿no? Había algunas, bueno, la salud pública en este sentido, como repasamos, digamos, tiene algunas estrategias colectivas para justamente tratar de cuidar la salud de su población, como lo es, por ejemplo, la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad o del casco, digamos, cosas que se transforman en normativas justamente porque lo que tal vez los gobiernos o los estados, mejor dicho, los estados asumen es que mucho de ese costo que va a suponer que una persona, por ejemplo, tenga algún padecimiento por un accidente de tránsito que eventualmente se puede prevenir, o por lo menos las consecuencias más graves usando alguna de estas clases de dispositivos, o las leyes antitabacos. Digo, estamos apenas un poco acostumbrados a estas intervenciones, pero creo que es porque están más pensadas en términos del costo-beneficio, ¿no? Y como vos decías, bueno, la pandemia puso otra cosa arriba de la mesa, que es, la verdad es que nos tenemos que cuidar entre todos para cuidarnos también a nivel personal. Entonces, hay veces que se piensa en esto de la tensión, como arrancábamos, ¿no? Bueno, hay tensión entre libertades individuales y las intervenciones colectivas, pero la pregunta sería, ¿hay libertades individuales si no protegemos al colectivo en términos éticos? Porque vos hablabas de que la bioética se había enfocado en cuestiones más individuales, pero ¿cuántas cosas tienen que estar resueltas colectivamente para que nosotros desde la bioética podamos hablar de autonomía, de consentimiento informado? Sí, por supuesto que hay interacciones entre lo individual y lo colectivo. Es más, digamos, hay cuestiones que los individuos solos no pueden resolver, cuestiones sanitarias básicas en donde necesitamos indefectiblemente la acción colectiva o la acción del gobierno. De hecho, hay, bueno, muchísimas de las enfermedades llamadas de la pobreza tienen que ver con una falta de infraestructura mínima, tiene que ver con falta de agua potable, falta de letrinas y de, digamos, un sistema de cloacas como la gente, ¿no? Y son, sí, digamos, también por ahí esas mismas enfermedades se pueden resolver quizás con una droga, pero lo que necesitamos es una buena infraestructura que va a permitir una buena salud, ¿no? Y lo mismo pasa con un montón de cuestiones, ¿no? Las famosas determinantes sociales de las enfermedades, que están ahí, que permean y que hacen que, bueno,
volviendo al tema que nos reúne hoy, que es el de la pandemia, uno puede ver cómo aún en sociedades supuestamente muy desarrolladas, pegó mucho más a las poblaciones más vulnerables, ¿no? A, por ejemplo, los afroamericanos, la cantidad de muertos y de COVID en esa población fue enorme, a las personas con comorbilidades, que muchas tienen que ver con un mal acceso al sistema sanitario, ¿no? Entonces hay, digamos, toda una dinámica entre estos dos elementos que son como fundamentales. La otra cuestión que la ética de la salud pública plantea como diferente de lo que es la ética clínica no es tanto el tratamiento como la prevención. Fíjate que vos hablabas de las campañas de lucha contra el tabaquismo, todo el tema de las medidas de seguridad en los autos. En realidad lo que están haciendo es previniendo. Entonces, la lógica de la salud pública es la prevención, mucho más que la que hay en la ética clínica o en el sistema clínico, en donde por ahí es llegar ya con una enfermedad y tener un tratamiento. Si bien la prevención en todos los casos es importantísima, ¿no? Pero en la ética de la salud pública uno lo ve como más fuerte. Y después está el otro tema que vos planteabas al principio, que es fundamental y que tiene que ver con la distribución de recursos escasos. Y esto se planteó de manera terrible, ¿no? Con todo el tema de las terapias intensivas y cómo hacer cuando ya no quedan camas y cuando ya no quedan respiradores o cuando ya no quedan médicos o enfermeros o enfermeras que puedan realmente hacerse cargo, ¿no? Terapia intensiva no es una especialidad bastante particular y no puede ser cualquiera el que esté trabajando ahí. Entonces, ahí se plantea de vuelta algo que tiene que ver con un punto fundamental de la ética de la salud pública, que es la justicia, ¿no? Cómo distribuir esto de la manera más justa posible, pero lo interesante que trae, lo novedoso, yo creo que fue lo novedoso completamente, fue la distribución de recursos escasos a nivel global, porque con la pandemia no es la distribución ya que podemos hacer, que puede hacer una ciudad o un país o una provincia respecto de sus hospitales, sus centros de salud, etcétera, etcétera, sino una pandemia que afecta a todo el planeta y en donde lo que se ve es la necesidad de empezar a trabajar de manera cooperativa, solidaria, algo que lamentablemente, digamos, batalla que venimos un poco perdiendo, ¿no? Todavía no logramos los niveles adecuados, yo diría, o mínimos para esto. Si bien, para no ser totalmente negativa y pesimista, uno si ve lo que ha sido la historia de, por ejemplo, salud pública en situación de epidemias y pandemias previas, no tan extendida como la que estamos viviendo ahora, pero previamente, acordate que, a ver, no me acuerdo si era 2009, exactamente, 2009, H1N1, hubieron 300.000 personas afectadas por esta pandemia. En 7 meses se logró tener la vacuna, pero 9 países acapararon todas las vacunas que había. Después de Estados Unidos, Australia, Canadá y 6 países más. Después de bastantes negociaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, se logró que se diera, digamos, se donara un 10% de esas vacunas. Pero ya era tarde. Por ejemplo, México,
que había sido golpeada muy fuertemente y que había hecho un preacuerdo para comprar vacunas, no las pudo obtener. Entonces, esto es lo que venía pasando y esta era la situación que se veía venir. Con el ébola, digamos, ni siquiera se logró una vacuna, o sea, la situación fue peor, y eso, bueno, tiene que ver con otras cuestiones que es con la parte más científica, ¿no? Pero lo que uno puede, pese a todo, señalar actualmente es que por lo menos esta vez se logró implementar un mecanismo como el de COVAX, que lo que pretende y lo que intenta es justamente una distribución equitativa de las vacunas. Y digo, lo que pretende y lo que intenta porque hay muchas críticas. De hecho, yo soy crítica de el planteo que tiene COVAX de distribución de recursos. El planteo que tiene COVAX es la distribución proporcional a la cantidad de personas de cada país. Pero en realidad lo que vemos es que por ahí lo relevante es más bien tener en cuenta la necesidad, que es lo que normalmente se plantea en salud. O sea, uno no distribuye antirretrovirales por cantidad de personas que hay en cada país. No es lo mismo el África subsahariana con la cantidad de HIV y SIDA que tiene que por ahí, no sé, Suiza o Noruega. Entonces, este tipo de distribución planteada por COVAX, que tiene su razón de ser y que tiene su justificación ética, porque, digamos, es un modelo relativamente simple, parece no arbitrario, porque, bueno, si tenés, no sé, 100, te doy 20, o te doy 3 de esos 100. Si tenés 200, te doy 6 o te doy 40, ¿no? Entonces hay una parte que es bastante simple, es bastante no arbitraria y en ese sentido brinda cierta transparencia. Es como interesante en COVAX. Pero ¿qué pasa? Si vamos a repartir las vacunas solamente al África, en donde en este momento la pandemia realmente no está tan fuerte, salvo Sudáfrica, algún país en especial, y vamos a dejar de lado, por ejemplo, qué sé yo, Perú y toda Latinoamérica, que desde hace meses viene siendo asolada por la pandemia, hay algo que no está funcionando. Entonces, a ver, ¿quiénes están necesitando más de estas vacunas? Y bueno, es a quienes tenemos que ayudar prioritariamente y en primer lugar, y después seguir con todos los demás. En realidad, el planteo africano es muy interesante y uno podría decirlo, es válido desde una lógica o desde una justicia rectificatoria. ¿Por qué? Porque ha sido un continente saqueado y olvidado a la hora de brindársele este tipo de cuestiones, y en ese sentido es válido. Pero en este momento quizás uno lo que tiene que priorizar es la eficiencia y decir, bueno, ¿quién lo necesita más? ¿A cuántos podemos más salvar? ¿No? Y entonces, en ese sentido, lo que, bueno, yo publiqué junto con otros profesores y académicos internacionales sobre este criterio más bien de el respetar la necesidad. El artículo salió en la revista Science y se llama el Fair Priority Model, el modelo de la prioridad justa. Y en realidad lo que nosotros planteamos básicamente es eso, ¿no? Pensando en que era necesario tener un esquema que fuera global y que permitiera dar cuenta de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para repartir las vacunas? Nosotros esto lo publicamos el año pasado en septiembre, cuando todavía no se sabía cuáles iban a ser las vacunas que iban a salir al mercado, pero en donde había que empezar a pensar cómo se iban a repartir, porque realmente era algo totalmente novedoso. Y como te decía, en realidad en ese momento, a diferencia del 2009 o del 2014, se pudo implementar este mecanismo COVAX, que está liderado por la Organización Mundial de la Salud, Gavi, que es la Alianza Global para Vacunas, y CEPI, que es para la innovación en vacunas, productos innovadoras. Y si bien
como podés ver, soy crítica de muchos de estos puntos, sin embargo pienso que es un paso en la buena dirección, porque es tener un mecanismo multilateral que trate de resolver estos problemas globales. Es un mecanismo que abarca a todos los países y eso también es importante, pero yo creo que tendría que ser mejorado y por eso tenemos que pensarlo, digamos, o sea, tenemos que pensar que por ahí el tipo de distribución no es la mejor, que tiene que ser mucho más transparente, que, por ejemplo, qué sé yo, hay cuestiones regionales, yo creo, de cómo mejorar y generar capacidades para la manufactura de las vacunas, que es uno de los cuellos de botella que hemos sufrido durante todo el principio del 2021. Sí, pero digamos, lo que señalan los expertos, nosotros estuvimos haciendo a raíz de, nos ganamos un proyecto con la organización, digamos, a través, financiado por la Organización Mundial de la Salud, para evaluar la primera etapa de COVAX. Y hicimos varias entrevistas a expertos en, ¿cómo se llama?, de la Organización Mundial de la Salud, de alguna de las instituciones que lideran COVAX, académicos independientes, personas trabajando en organizaciones que lideran el tema de patentes. Y en general lo que escuchamos, acá yo no soy experta, es que si bien las patentes pueden ayudar, no son el cuello de botella. Lo más difícil es la producción. ¿Y por qué? Porque las vacunas son diferentes de los medicamentos. Para manufacturar vacunas es muchísimo más difícil y muchísimo más complejo. Y en realidad cada una de las etapas se tiene que monitorear. Es por eso que, por ejemplo, cuando uno escuchaba, por ejemplo, en la televisión en Argentina, por ejemplo, Rusia pedía no solo ver el producto, sino monitorear las diferentes etapas de, digamos, la manufactura de la vacuna rusa. Lo mismo con AstraZeneca, porque es muchísimo más complejo y lo que se necesita entonces es ese know-how. Yo pongo siempre este ejemplo, ya que estamos con una bioética para beber, voy a poner un ejemplo no muy académico. Yo nunca soy muy académica, así que voy a poner mi ejemplo. La sensación es como que la patente te da la receta. 3 huevos, tanta harina, tanta... Y vos lo que necesitas, además de la receta, es sobre todo que te digan, miren, los huevos vaya tirando lentamente la harina, porque si no se le van a hacer grumos. Y después vaya incorporando la leche, que por ahí es mejor si ya la tiene tibia. Y después el horno tiene... Bueno, si yo no tengo todos esos detalles de cómo hacerlo, que es lo que yo digo que tiene que mejorarse a nivel regional, aunque tenga la receta, no voy a lograr hacer una vacuna que sea eficaz, que sea segura. Y una cosa importante también para la seguridad y eficacia, y sobre todo también para contribuir a esta distribución equitativa de las vacunas, es muy necesario no solo este know-how que decías, como la receta de cómo hacer una vacuna, sino también la infraestructura, ¿no? Como la capacidad instalada. Porque digo, siguiendo tu ejemplo de la receta, necesitas el horno, necesitas el microondas para entibiar la leche, qué sé yo, un montón. O sea, lo que llamamos esto capacidad instalada, que no todos los países tienen esta industria que es muy específica, que se necesita para la producción de vacunas. Entonces, necesitas el know-how y necesitas también que los países hayan hecho una inversión previa y que tengan efectivamente capacidad productiva de vacunas, digo, también para seguir pensando en cómo no solo distribuir, sino también que todos los países tengan acceso a los propios desarrollos, al propio desarrollo de su know-how, ¿no? Pero es muy importante la inversión en infraestructura en este sentido en particular, para también pensar una justicia en términos de acceso a vacunas. Es verdad, y es muy caro, digamos, generar toda esa capacidad,
Pero también, a ver, ¿y con esto qué podemos decir? Que bueno, que si bien uno quiere que se instale esta capacidad a nivel regional, por ahí hay países que no van a poder hacerlo. Por ahí, qué sé yo, Bolivia no es el país que va a poder manufacturar las vacunas, pero la Argentina tiene capacidad instalada, Brasil tiene capacidad instalada, México. Entonces, por ahí poder salirnos de los centros más importantes que son los únicos que generan, porque en realidad lo que hizo COVAX sí fue apostar mucho a la India y al Serum Institute, apoyarlo en un comienzo de esto que estoy diciendo. Entonces, así como la India, por ahí en Latinoamérica, elegir 3 o 4 países con cierta capacidad instalada y mejorarla, de manera, porque yo creo que también, y acá por ahí nos estamos yendo y no tanto del tema, pero uno tiene que pensar en que esta es la primera pandemia, pero no va a ser la última. Esto es lo que dice todo el mundo. Entonces, tenemos que empezar a generar esa capacidad. Lo mismo que uno lo puede pensar también en el África, ¿no? Sudáfrica, qué sé yo, uno puede pensar por ahí Marruecos o Egipto, digamos, que haya 2 o 3 centros en donde se pueda desagotar, digamos, que no pase todo por Estados Unidos, Europa y la India. Ya que tenemos la suerte de tenerte, Flor, que sos una experta y que estás trabajando muy cerca del mecanismo COVAX, me parece importante hacerte esta pregunta porque todos y todas hemos escuchado que hay muchos países, no rectifico, no muchos, sino los países más poderosos en términos económicos del mundo que han comprado vacunas por fuera del mecanismo COVAX y que eso no sería tan grave, sino que lo grave en términos éticos también es que tienen esas vacunas, que no las usan, que se les vencen, cuando el resto del mundo, como por ejemplo nuestra parte del mundo, que es Latinoamérica, digamos, realmente tiene necesidad de vacunas. Entonces me pregunto cómo juegan estas potencias cuando se hablan de mecanismos que lo que intentan es, bueno, colectar todas las vacunas, distribuirlas de una manera equitativa, pero resulta que después estos mismos países son los que compran vacunas que utilizan o que subutilizan, ¿no? Digo, eso se planteó como un problema, se planteó como una crítica, y cómo se planea, digo, teniendo en cuenta que no va a ser la última pandemia, cómo se podría mejorar esto. Mira, en realidad lo que está sucediendo, yo creo que uno lo puede comparar a el famoso estado de naturaleza del que hablaba Thomas Hobbes, ¿no? Hobbes decía que el hombre era lobo del hombre y en realidad Homo hominis lupus, ¿no? El hombre es lobo del hombre y en realidad cuando vemos la actitud de los países acaparando y comprando 8 veces más que su población, el doble de su población, etcétera, estamos en presencia de ese tipo de nacionalismos. Bueno, en este tipo de planteos de lo que se habla es de un nacionalismo de vacunas muy fuerte. Y, a ver, ahora voy a volver sobre el tema de nacionalismo de vacunas, si no me volvés a preguntar. Pero para volver a lo de COVAX lo que hace, yo creo que es un arma de doble filo. Por un lado, digamos, tiene 190 países que participan y muchos de ellos son países de ingresos altos que no solo han hecho donaciones, sino que han comprado a través de COVAX, lo cual es muy bueno. Pero a la vez lo que ha permitido es que los países además puedan comprar por afuera. Y en realidad terminan siendo estas compras que terminan siendo desmedidas, también lo son, digamos, porque no se confía, digamos, por el mismo sistema COVAX, ¿no? Porque en realidad en un comienzo solamente se podía comprar un 20%. Entonces, bueno, con un 20%... Por fuera, podías comprar 20% por fuera de COVAX, ¿así era? No, a través de COVAX. COVAX te daba un 3%, después llegaba hasta un 20% y después seguía aumentando, pero claro, entonces después COVAX permitió comprar hasta un 50%, pero para países, digamos, de ingresos altos, un 50% por ahí resultaba poca y permitía
porque bueno, no hay nadie que no lo pueda permitir, es que vayan y, digamos, no tenemos un gobierno internacional sanitario que diga, no señor, usted no puede comprar más de esto. La OMS no tiene ese poder, no puede hacer eso aunque quiera. No tenemos esa institución internacional fuerte que pueda poner límites a los países y a las farmacéuticas. Esa es una asignatura pendiente sobre la que tendríamos que no va a ser fácil de lograr, porque es como pedirle al lobo que cuide a las ovejas, ¿no? Entonces estamos en una situación compleja, difícil, hay que ver cómo se va haciendo. Si bien no es imposible, porque también es verdad que hemos visto cómo, qué sé yo, el tabaquismo se pudo erradicar después, pero implicó décadas, ¿no? Y esto probablemente también implique décadas. Pero perdón, Flor, una cosa recontra importante, que no es solo una cuestión de tiempo, también es una cuestión estratégica, porque si vos no vacunás a todo el mundo en el mismo momento, corres el riesgo, que es lo que está pasando ahora, de que cada vez tengamos más variantes. Entonces, ni siquiera por una cuestión ya ética, de distribución equitativa de recursos, sino de subsistencia de la racional. Claro. Exactamente, de racionalidad y de eficiencia. Pero bueno, no es lo que está pasando. COVAX no puede prohibir esto, no tiene la potestad para poder hacerlo, no tiene el poder para poder hacerlo. Y a la vez esto conspira contra el mismo COVAX, porque en realidad las farmacéuticas les venden a estos países poderosos y mucho más caro que, digamos, lo que puede comprar COVAX. Por otro lado, hay que tener en cuenta que gracias a esto, también COVAX puede ser más equitativo. ¿Por qué? Porque no tiene la presión interna. Si todos tuvieran que comprar a través de COVAX, tendríamos a estos países poderosos ejerciendo presión y diciendo, bueno, yo soy el que más dona, yo soy el que más plata tengo, ¿cómo no me van a dar para mí, para toda mi población primero? Entonces, aquí hay un juego en COVAX que, bueno, es de difícil resolución. Y después, volviendo al tema de los nacionalismos, en realidad también estoy trabajando sobre ese tema, porque, bueno, está absolutamente ligado, y en este momento estamos trabajando en un artículo en el cual nosotros lo que hacemos es señalar que debería haber un nacionalismo mucho más moderado, que, a ver, no habiendo un gobierno internacional global, es verdad que los países, digamos, los estados, los gobiernos son responsables por el bienestar y la salud de sus ciudadanos y de sus residentes, ¿no? Pero que no es necesario llegar a los niveles que vemos que se está haciendo ahora. Lo que nosotros proponemos, ahora estamos terminando un artículo, pero salió una versión breve hace un par de meses, no me acuerdo dónde, después si querés me fijo, en donde lo que nosotros proponemos es lo que llamamos el Flu Risk Standard, el estándar de la gripe. Y lo que decimos es que en general los países bancan, digamos, normalmente digamos, una epidemia de gripe que no sea terrible, es como el mínimo para no entrar en emergencia, para no colapsar los sistemas sanitarios y como para poder resolver la situación. Entonces lo que nosotros planteamos es que cuando uno llega a ese nivel, que los cálculos son de un 25%, un 30% de la población, uno puede salir del colapso sanitario, de la emergencia. Entonces, que los países, digamos, más poderosos lo que tendrían que hacer es llegar a este riesgo, digamos, de gripe, que sería, como te decía, un 25% más o menos, y después seguir vacunando un 1% cada una de las semanas, y a partir de ahí empezar a compartir el resto de las vacunas, que lograría lo que vos estás señalando. En realidad, además, esta lógica de estos nacionalismos extremos o no tanto, en realidad son
es una visión tan a corto plazo, digamos, no me sale la palabra, es como tan miope, ¿no? Que uno mira así tan chiquitito, que no veo que, aunque yo vacune a toda mi población a un 100%, si tengo a mi vecino de al lado, como de hecho lo tengo a Brasil, o a Inglaterra si estoy en Europa, o Sudáfrica, o en Asia la India, que tiene cepas nuevas porque no puede resolver su problema, es imposible que yo vuelva a la normalidad. El estándar del riesgo de gripe lo que dice es que entonces uno debería, o es aceptable éticamente, vacunar hasta ese 25% y mantener ciertos estándares de salud pública, como el uso de la máscara, cierto distanciamiento social, que no son, digamos, tan terribles como, por ejemplo, directamente las cuarentenas estrictas, cerrar los países. Entonces, bueno, es como, no es ético que un país siga y siga vacunando cuando hay otros países en donde con esas vacunas realmente estaríamos salvando la vida de muchísimas personas. Entonces ese es el planteo e implica mantener ciertas medidas de salud pública razonables, que no implican, digamos, el esfuerzo que se les pide a la sociedad cuando se hace una cuarentena fuerte o toque de queda y no se puede salir y demás cuestiones. Bien. Estaba pensando en términos para seguir con esto de la justicia y distribución de recursos en salud, que muchas veces no siempre se utilizan criterios mejores o peores para adecuar, digamos, esta distribución en términos de beneficios, de cargas sociales. Y hay yo creo que una cosa positiva de cómo se eligieron los criterios para la asignación de poblaciones a la vacunación es por lo menos anti-utilitarista, porque uno tendería a pensar que la última población que se va, o que la primera población, mejor dicho, que se quiere proteger es aquella que es económicamente activa, y lo que siempre, digamos, en términos de salud pública, hay un utilitarismo subyacente. Y la verdad es que en esta asignación de vacunas, y esto fue un consenso mundial, y vos obviamente me podrás sumar más datos porque entiendo que también trabajaste en eso, digamos, se priorizó esa población, como por ejemplo los grupos etarios más grandes, los grupos con mayor riesgo por algunas enfermedades o morbilidades. Quiero decir, la lógica fue tal vez más amigable con la dignidad humana o con otras cuestiones que no tienen que ver tanto, con esto, ¿no? Con la cuestión utilitaria, lo cual es una cosa positiva. Me parece que, Paola, estás teniendo una visión sesgada del utilitarismo. Lamentablemente el utilitarismo en nuestra lengua, ¿no? En el castellano, se asimila mucho con lo útil, la utilidad, pero en realidad el utilitarismo lo que privilegia es el mayor bienestar para el mayor número de personas, y en realidad uno no cuenta solamente como uno, no tiene prioridad. Es en realidad un modelo ético bastante exigente, y en su momento fue, digamos, el planteo desde la visión socialista contra, digamos, las aristocracias inglesas, en donde lo que se planteaba era la mayor felicidad para el mayor número de personas. Entonces, en la ética, justamente en la ética de la salud pública, es verdad que los planteos son utilitaristas, pero son utilitaristas en este sentido, no en privilegiar a los más útiles. Esa no es una visión utilitarista, esa es una visión errónea del utilitarismo, sino al mayor número de personas, y en general, por ejemplo, una visión utilitarista lo que va a privilegiar, por ejemplo, frente a, no sé, terapias súper sofisticadas, carísimas, y va, por ejemplo, a privilegiar, no sé, la vacunación infantil o la salud materno-infantil
o, por ejemplo, en la gente de cierta edad, cuestiones odontológicas, reemplazo de caderas, que por ahí son mucho menos costosas, sin embargo, ayudan a un montón de gente. Y en ese sentido, en este caso, bueno, también se tuvo en cuenta a las poblaciones que podían ser más afectadas. También quizás lo que no se supo y lo que se está viendo es que también afecta a poblaciones más jóvenes. Por ahí no tan, digamos, no es tan letal como, qué sé yo, en una persona de 80, 70 años. Pero de vuelta va a tener que ver con las condiciones de salud y volvemos a esto que hablábamos al principio de los determinantes sociales, ¿no? Porque por ahí una persona obesa, digamos, mal alimentada, una persona que tiene, bueno, distintas, ahora me sale la palabra, la enfermedad, la que tiene que ver con el azúcar. Diabetes, claro. Bueno, pueden ser mucho más susceptibles al COVID, entonces tenemos que protegerla. Pero en realidad me vino bien tu comentario porque el pobre utilitarismo tiene muy mala prensa, tiene problemas. Pero tenés razón. Que ahora que decís eso y siempre... Me acuerdo que los estados de bienestar también están muy basados en la visión utilitarista, con lo cual, claro, ahí tenemos toda una buena versión. Sí, claro. Exacto, y en general el utilitarismo, como va a privilegiar a la mayoría, siempre va a estar pensando en la población, por eso también se utiliza tanto en la ética de la salud pública, porque piensa en el bienestar de la mayoría, lo cual, una de las grandes críticas es que deja de lado a las minorías, ¿no? Pero bueno, en este tipo de planteos en donde lo que queremos es que florezca, digamos, la salud pública, no está mal este tipo de análisis. Totalmente, bueno. No, acabo de... Sí, tenés razón. Bueno, la última pregunta, que no es por última, no es menos importante o menos controversial, que tiene que ver, hay otra gran discusión que seguramente también sos parte, que tiene que ver con la obligatoriedad o no de las vacunas. Que esto nos lleva otra vez, porque estamos como en una espiral que está buenísimo, otra vez a la tensión, ¿no?, entre las decisiones y las decisiones y las libertades individuales y la protección colectiva. ¿Cómo podemos pensar la obligatoriedad o no de la vacunación en contextos críticos como estos? A ver, yo creo que todos y todas, si podemos, tenemos que vacunarnos. No solo por uno, porque realmente eso va a implicar que si nos llegamos a enfermar vamos a tener una versión moderada de la enfermedad y vamos a estar mejor, sino que también vamos a proteger a las demás personas. Entonces es muy importante porque vamos a contagiar menos y vamos a propagar menos el virus. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchas personas, no muchas, pero hay personas que realmente no pueden vacunarse, tienen problemas que hacen, qué sé yo, o están con un sistema inmunológico muy bajo, entonces no pueden, o tienen alergias terribles y tampoco pueden, y tenemos que poder protegerlas. Ellos o ellas no pueden vacunarse, pero todos los que sí podemos tenemos que hacerlo, no solo, como te decía, por nosotros, sino por los demás. Hay todo un planteo ético acá muy fuerte. Respecto de la obligatoriedad, hay una cuestión que yo creo que es fuerte, y es que recién creo que únicamente la vacuna de Pfizer obtuvo su aprobación de manera normal, sino todas estas vacunas, digamos, se hicieron en un tiempo récord con ensayos clínicos muy breves, en donde no sabemos qué es lo que puede pasar a largo plazo, no sabemos. Entonces eso hace que sea cuestionable que uno obligue
a las personas a tener que vacunarse, porque bueno, no tenemos ni la seguridad, digamos, que tenemos con otras vacunas. Entonces, ahí hay un punto para tener en cuenta. Sin embargo, también podemos ver que pese a eso, digamos, no hay efectos secundarios tan terribles. Realmente la situación de la pandemia actual no se logra terminar, así que nuevamente aparece la idea de que, bueno, pese a todo esto, es importante la vacunación. Yo creo que por ahí en lo que uno tendría que pensar es que por ahí pueden haber ciertos roles o ciertas personas, por ejemplo, aquellos que están trabajando en hospitales, en la salud y en contacto con gente que a la que puede contagiar. Entonces, por ejemplo, en Francia se está debatiendo muchísimo respecto de si se va a hacer obligatorio al personal de salud. Y si el personal en Suiza se hizo obligatorio al personal de salud. Si hay alguien del personal de salud que no quiere vacunarse, bueno, no va a poder estar en contacto con pacientes. Se buscará, digamos, otro tipo de trabajo, qué sé yo, por decir algo, diagnóstico por imágenes, en donde no haya contacto con personas. Pero bueno, hay cuestiones que tienen que ver con, bueno, cuál es el rol o qué sé yo, las personas que están trabajando en un geriátrico, en donde tenés justamente a la población más vulnerable, bueno, no se pueden dar el lujo de no vacunarse, como de hecho lo hace el personal de salud. Hay muchas vacunas que se dan normalmente porque, bueno, para protegerse, pero también para proteger a aquellos con quienes ellos y ellas trabajan, ¿no? Entonces, por ahí no es de blanco o negro, no es obligación para todos y todas, sino por ahí hay ciertos roles en donde uno dice, bueno, por ahí acá sí es importante que estas personas estén vacunadas. Yo creo que en todo lo que se pueda, uno tendría que tratar de convencer, de persuadir, que sea algo. Pero bueno, por ahí ciertas especialidades o ciertos roles muy específicos, ahí, bueno, quizás se puede justificar una posición más dura. Apasionante, no deja de apasionarme y bueno, creo que hemos transitado por por lo menos los grandes hitos, ¿no? De la ética en salud pública usando la pandemia como ejemplo. Así que bueno, gracias Flor, yo aprendí un montón, espero que todos quienes nos están escuchando también y nos vemos la próxima. Dale, nos vemos la próxima. Y yo no pude con mi genio de maestra ciruela, pero bueno, creo que también es la forma, exactamente. Gracias Flor. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao. Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina.